plantea Nicolás y traslada si los autónomos que tributan en estimación objetiva módulos, no teniendo obligación de llevar libros contables, ¿cómo justifican la reducción de ingresos? Entiendo que esta pregunta iría dirigida más bien hacia Emiliano. Sí. Bien, pues como nosotros sabíamos de antemano que iba a haber un problema con ese tema, dejamos, digamos, un cajón desastre ahí abierto de cualquier documentación que pudiera demostrar esa reducción de facturación. Vamos a proceder a tener reuniones con las cámaras que están más habituados a la dinámica de trabajar con profesionales y con autónomos para ver qué documentación pueden presentar. ¿Vale? Si, por ejemplo, facturas, por ejemplo, cuentas corrientes, ¿sabes? Vamos a intentar llegar a todos de la manera aplicando el sentido común, ¿vale? Se ha puesto ese párrafo, pero cada autónomo intentará demostrarlo de alguna manera. Entiendo yo que con una facturación o con unas cuentas corrientes o lo mínimo que se despacha para tener un control sobre su actividad. Eso es lo que vamos a intentar, ¿vale? Muchas gracias, Emiliano. Si me permite, si se fijan en el artículo que habla de la documentación para acreditar, como dice Emiliano, la facturación o la caída de facturación, habla de alternativo y preferente, es decir, una empresa que tributa trimestralmente en 420 pues tendrá que presentar el 420, pero así sucesivamente vamos llegando hasta la última, que lo que habla es de un cajón desastre, como dice Emiliano, que cualquier prueba en derecho que de alguna manera fehacientemente se acredite la caída de facturación nos servirá para poderlo acreditar y estamos abiertos a ser flexibles en ese sentido. Pero como comentó Emiliano, pues tendremos que irnos reuniendo porque cada sector y cada tipo de empresa pues es distinta y tendrá sus peculiaridades. Bueno, De muchas acuerdo, gracias, Ernesto. muchas gracias. Otra persona, Ana, plantea, si una empresa tiene más de una actividad y no todas son elegibles, la subvención la podría pedir para esa actividad elegible. A continuación añade, ¿la caída de ingresos sería respecto de los ingresos totales de la empresa o solo de la actividad elegible? Y además, en ese caso, plantea, ¿el número de empleados sería el de esa actividad elegible o el global de la empresa? Sí, es una buena pregunta. Si se van al articulado, se habla de que la subvención, para tener derecho a ella, tenemos que tener nuestra actividad principal, de acuerdo con la normativa del IGIC, dentro del listado del anexo 3 de IAE subvencionable. Es decir, lo que marca la pauta es la actividad principal y no las accesorias. Es decir, una empresa que tiene su actividad principal, que de acuerdo con el IGIC, que es la que ha tenido mayor volumen de operaciones en el ejercicio anterior, si no está en el anexo 3, la empresa no puede pedir la subvención. Tenemos que tener nuestra actividad principal dentro del anexo 3. Y ahora la segunda parte. La segunda parte digo que es una buena pregunta porque el decreto ley no distingue volumen de operaciones ni empleados en función de si la actividad accesoria es o no subvencionable. Entendemos que es el total del volumen de operaciones de la empresa y el total de empleados, puesto que las actividades accesorias es muy difícil, en la mayoría de los casos es raro que se lleve una contabilidad separada de costes, etcétera, etcétera. No sé si quieren añadir algo, Emiliano o Aridian. No, está perfectamente explicado. De acuerdo, gracias. Tercera pregunta, otra vez Nicolás en este caso plantea, en la solicitud piden el alta del modelo 400. Cuando ya lo tienen la administración, ¿qué pasa con aquellas empresas que el alta es de hace más de 20 años y no tienen copia del modelo y dudo que la ATC lo tenga digitalizado? ¿Valdría con un certificado de la Agencia Tributaria Canaria de estar censado? Sí, este es otra buena pregunta. La problemática con la ATC es esa misma, que como hay gente que se ha dado de alta hace muchos años, pues no están los archivos digitalizados. Por eso no pudimos hacer una intermediación, que hubiéramos querido hacerla para evitar que las empresas tuvieran que presentarlo, pero cualquier documento alternativo que demuestre el alta a efectos de GIC, ya, etcétera, etcétera, pues también lo admitiremos porque no podría ser de otra manera. Siempre que se acredite fehacientemente que ha habido un alta, el mismo certificado, yo
yo creo que es perfectamente válido. De acuerdo, gracias. Otra pregunta, yo creo que en relación con la que planteaba Ana, sobre las actividades de alojamiento turístico no están contempladas para esta subvención, epígrafe 861, ¿es correcto? Sí, el Gobierno de Canarias tiene previsto sacar ayudas específicas para las empresas alojativas y por eso no están en el listado. De acuerdo. Ana plantea, un autónomo que desarrolla una actividad por cuenta propia y que además es administrador de una sociedad cuya actividad es diferente de la que desarrolla por cuenta propia, puede pedir la subvención para ambas actividades, una solicitud para la sociedad y otra para el autónomo. Sí, la Cámara de Comercio de Lanzarote ya nos planteó esa cuestión porque supongo que no sé qué nivel de frecuencia tendrá en el sector o en el mercado que un autónomo ejerza como autónomo y además sea administrador de una sociedad. El decreto ley no prohíbe que pidan la subvención, con lo cual entendemos que es compatible, pues son personas jurídicas distintas, por un lado la persona física y por otro la sociedad, con lo cual si está claro que son unidades de negocio distintas, pues no habría problema que la pidiera por los dos sitios. De acuerdo, gracias. Les recordamos a los espectadores que hay preguntas que las pueden consultar e ir votando aquellas que consideran que se alinean con los intereses que quieren trasladar hoy, para que en lugar de repetir la misma pregunta intenten votar para que salga como prioritaria aquella pregunta de las que las personas tienen mucho interés en conocer hoy. Tenemos por aquí una pregunta de Vanessa. Uy, se me está moviendo, perdón. Dice, buenos días, para acogerse a la subvención es necesario estar dada de alta todo el año 2019 y todo el año 2020. Si se fijan en el decreto ley, la obligación es haber estado de alta durante el 19 y durante el 20, es decir, que las empresas que comenzaron su actividad en 2020 estarían excluidas. Pero para los casos que la empresa haya empezado dentro del último semestre del año 2019, hay un apartado en el decreto ley que establece una regla de proporcionalidad. Lo que se compararía serían los meses que haya estado de alta en el 19 con los meses equivalentes del 2020 a efectos de la reducción de volumen de operación, con lo cual la respuesta es que no tienes que haber estado de alta el último semestre completo del 19 con una parte del mismo valdría. Sí, tenemos varias preguntas relacionadas con esta temática. Alguna de ellas decía si se estaba de alta desde diciembre del 2019. En ese caso, por ejemplo, podría entrar. Estrictamente sí, no se estableció un mínimo. Sí, lo que habría que comparar la actividad, el volumen de operaciones del tiempo que ha estado de alta en el 19 con el 2020. De acuerdo. Desde otra pregunta, plantean, buenos días, los 6.000 taxistas que estamos en la estimación objetiva por módulos, ¿cómo justificamos las pérdidas? Entiendo que esta pregunta tendría relación a alguna de las planteadas anteriormente. Sí, esto es lo mismo que preguntó Nicolás, creo que fue antes, ¿no? Es decir, cualquier medio probatorio, ¿no? Y cualquier medio, insisto, que nos vamos a reunir rápido con las cámaras para ver cómo pueden demostrar un taxista que efectivamente ha tenido la reducción de facturación. Los taxistas están, el epígrafe está, ¿vale? Era interés que estuvieran y es el interés que si demuestran que ha habido una bajada de facturación, entran, por supuesto. ¿Vale? Gracias, Emiliano. Traslada a Ana. ¿Cómo podemos asegurarnos que el número de personas trabajadoras se compute en los autónomos societarios? Esos no salen en la vida laboral ni en el informe de plantilla media. Sí, hemos estado, porque la realidad es compleja en el marco de las sociedades. Aridian, yo creo, tú puedes contestarla, ¿verdad? Lo estuvimos viendo antes. Sí, esta mañana estuvimos viendo y analizando los informes de vida laboral. En el caso de que el solicitante sea un autónomo, sí que computa porque en el informe sale claramente que es el solicitante y, por así decirlo, el empresario. En el caso de las sociedades sí que no aparecen en los informes de la vida laboral,
pero si pudieran aportar cualquier medio en el que ellos certifiquen que en esa sociedad desarrollan una jornada laboral, se les daría por válido y se les computaría por el tiempo que ellos puedan verificar. De acuerdo. Siguiente pregunta, plantea Yaceli. ¿La subvención es solo para justificar pago de alquiler y gastos fijos? Si un autónomo no tiene alquiler pero cumple el resto de requisitos, ¿no podría solicitarla? Sí, No sé esa si- yo creo que la podemos contestar cualquiera. Vuelvo otra vez al principio. Esa relación de gastos fijos está vinculada a una toma de gastos fijos conservadora para hacer el estudio de costes simplificado, pero no es impedimento para que un autónomo que no tenga un alquiler del local pueda pedir la subvención para atender su capital circulante y los gastos fijos de la empresa. No se les va a pedir facturas a posteriori. De acuerdo, gracias. A ver, voy a intentar ir filtrando preguntas porque me están apareciendo algunas que considero que han sido, si bien quizás no completamente iguales, pero parcialmente respondidas en alguna otra consulta anterior. Si te parece bien, Antonella, voy pasando yo alguna pregunta mientras compruebas las que están repetidas. Venga, perfecto, gracias. La siguiente pregunta es si es necesario aportar los modelos 420 de los semestres comparados, o con la autorización de la comprobación de los datos ya sería suficiente. No, los 420 no tenemos medios de intermediación porque muchos han sido presentados en papel y no están digitalizados. Por eso se les pide a la empresa que los presente. Si acredita que no los tiene guardados o lo que quiera que sea, no conserva esa documentación que debería conservarla, pues habrá que ver fórmulas alternativas. Perfecto. ¿Las ayudas de las mutuas se consideran subvención a efectos de incluir los importes cobrados como subvenciones recibidas? Las ayudas de las mutuas, pues la verdad, sinceramente, no sabría contestar así a bote pronto. Dependerá de la naturaleza jurídica de la ayuda, qué tipo de ayuda. Lo que se exige es que cualquier subvención que se haya recibido se relacione en la documentación o la información que se nos aporte. Habría que ver el caso concreto. Yo no me atrevo a, no sé si Emiliano o Aridian son capaces. Sí. Las ayudas por cese de actividad que reciben por mutua digamos, no es una subvención, es decir, es como una prestación por mantenimiento, ¿vale? No tiene que ver con una conducta subvencionada como es en nuestro caso, que es capital circulante, ¿vale? Muchas gracias. Ahora vienen algunas preguntas respecto a sectores en concreto. Por ejemplo, tenemos el caso de los gimnasios, que no está incluido. Un autónomo que trabaja desde casa, si no tiene gasto fijo, solamente cuota autónoma, pero ha tenido una reducción de facturación del 70%, puede optar a la subvención. Estamos hablando, yo entiendo, del epígrafo de 967.2 de gimnasio. Era un poco extraña la pregunta, Íñigo. Sí, es que no sé si está relacionada la segunda parte con la primera o... Sí, hay una de las actividades de gimnasio que estaba en el ultimísimo texto que se validó y que por un error no salió en el boletín, que va a haber si todo va bien, va a haber una corrección de errores. Pero la segunda parte de la pregunta, vuelvo otra vez a decir lo mismo, no se van a pedir facturas en la justificación. Lo que se auditará es si se cumple con la caída del volumen de operaciones, si se da, etcétera, etcétera, pero no se van a exigir facturas porque estamos ante un estudio de costes simplificado, insisto, teórico, por sectores, hecho por el ISTA con una serie de encuestas, o sea, no se está trabajando sobre costes reales. La siguiente pregunta. Buenos días. Tenemos que presentar a fecha 31 de diciembre de 2020 una vida laboral de la empresa. Mi pregunta es, si después de esa fecha doy de baja a algún trabajador, ¿cómo gestiono esta situación? En este caso, el decreto ley marca una pauta temporal que es la que hay que respetar. O sea, obviamente la subvención está calculada temporalmente porque había que elegir un momento de tiempo en el que hacer el cálculo para multiplicar el coste unitario de gastos fijos del estudio de costes simplificados por el número de empleados, y se ha elegido esa fecha, como se podía haber elegido
cualquier otra, que hubo un debate en ese sentido. Yo entiendo, no sé si mis compañeros me corrigen, porque estoy respondiendo así a bote pronto, que aunque hay una variación posterior, está cumpliendo con la referencia temporal que se le ha exigido, en definitivo. Sí, yo lo entiendo igual. En el caso de una sociedad limitada, ¿cómo acredita la disminución de ventas si no presenta modelos de LIHIC ni pagos trimestrales? En una SL ni lleva... ¿Cómo? Repite, Íñigo, por favor. En una sociedad limitada, Sí. ¿cómo acredita la disminución de ventas si no presentan modelos de LIHIC ni pagos trimestrales? Pues con cualquier otro documento alternativo que incluso llega al punto de que habla de libros contables, de cuentas, o incluso cualquier otro documento alternativo que pueda acreditar la caída de facturación. Como comentó Emiliano, vamos a tratar de ser flexibles en el sentido de cualquier elemento de prueba fehaciente en derecho que permita acreditar esa caída de facturación. Pues si hay algún caso concreto complejísimo que es imposible, pues lo valoraremos individualmente, pero yo creo que en todos los casos podemos llegar a un punto en que se pueda acreditar. Sí, yo creo que también tiene que ver con la novedad de esta convocatoria del sistema emplear que no ha sido utilizado anteriormente, entonces habrá muchas preguntas así muy detalladas que hasta que no lo veamos en caso a caso va a ser muy difícil de poder dar una respuesta cierta. Comentarles que las cámaras de comercio en tiempo récord, porque la verdad que están haciendo un trabajo magnífico en tiempo récord, van a habilitar un número 900 gratuito que saldrá en la sede electrónica para poder atender las consultas telefónicas y apoyar a las empresas en la presentación. Todo el trabajo que ellos hacen va a estar vinculado con un comité de seguimiento en el que vamos a estar todos para ir resolviendo lo antes posible las dudas que surjan para que puedan llegar los pagos lo antes posible. Perfecto, muchas gracias. Nos trasladan dos dudas que son similares. Plantean si la solicitud de la subvención se puede hacer con el certificado de colaborador social o si se tiene que hacer con el de la propia empresa y si la debe hacer directamente el interesado. Sí, ya lo han planteado. El problema es que, si se fijan, para simplificar y reducir la documentación a pedir, fíjense que no hemos pedido escrituras, no hemos pedido... Entonces, la firma electrónica es básica para poder acreditar que es el solicitante que la está presentando y acreditar que la identidad, con lo cual debe ser el beneficiario, el solicitante directamente, la empresa la que haga la firma electrónica. Hasta donde sé, que habría que confirmarlo, las sedes electrónicas permiten cargar en borrador para que después a posteriori se firme, con lo cual por esa vía se puede tratar de buscar fórmulas para que los asesores puedan apoyar a las empresas en el proceso de cumplimentación de la solicitud. No sé si Emiliano querías comentar algo. ¿Tú tienes algo? No, Ernesto, no. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta nos trasladan. Una sociedad que ejerce actividad empresarial siendo el único trabajador el socio administrador que cotiza como autónomo tendría derecho a solicitar la subvención. Esa es la primera y plantea dos más. Bajada de las ventas en un 29,97%, redondeo por defecto, exceso o número absoluto, cumpliría con el requisito de bajada de las ventas como mínimo en un 30%, y añade qué casillas del modelo 420 se tendría que tener en cuenta para calcular la bajada de facturación. Se tendría en cuenta la venta de activo inmovilizado por parte de la empresa en el año 2020, lo plantea como pregunta. Son tres en una. Está mejor ir parte por parte. Sí. Yo empiezo por bueno, son todas complejas, pero bueno, el concepto que se ha utilizado en el decreto de ley volumen de operaciones no es un concepto contable, no está en el plan general de cuentas, y nosotros entendemos que estamos hablando de las ventas ordinarias de la empresa, o sea, ayudas por ejemplo, que hay muchas ayudas de mutua, por ejemplo, las cantidades que se recibe por maternidad, o en el caso de una trabajadora autónoma que haya tenido un hijo.
esas cantidades no tenemos intención de incluirlas como pérdida de volumen de facturación. O sea, si estamos hablando de, como les dije al principio, hay que interpretar la norma en el contexto, y la norma lo que habla es de pérdida de volumen de operaciones, y estamos en torno a lo que son las ventas ordinarias de ingresos por servicio o por venta de bienes. Esa es la idea. Es decir, que las operaciones extraordinarias no entrarían. Y en relación con el redondeo, yo entiendo, si a bote pronto tendría que repasarlo. El decreto ley no establece, o no, mis compañeros me pueden corregir, no establece sistemas de redondeo. Si no llegamos al mínimo del 30%, no podríamos optar. O sea, es una pena. Además, Ernesto, en el caso del 30% es un criterio que establece la Unión Europea a la hora después de poder certificar los fondos. Correcto. Así que debe ser igual o superior al 30%. Había otra pregunta ahí. Sí, la primera parte. Sí. Sociedad que ejerce actividad empresarial siendo el único trabajador, el socio administrador que cotiza como autónomo. ¿Tendría derecho a solicitar la subvención? Hemos estado analizando, pero claro, los casos concretos son complejos. En el marco de las sociedades mercantiles hay muchos administradores que solo se dedican a representar y firmar pues, los pagos, etcétera, no ejercen su actividad como trabajadores, entre comillas, dentro de la sociedad, y los administradores, que son muchos, que trabajan 8, 10 y 12 horas al día en la empresa. Si hay manera de acreditarlo, que es el trabajador de la empresa, pues entendemos que sí, que sería una línea 2 con un solo trabajador. De acuerdo. Una sociedad mercantil que no tiene a nadie trabajando, pues entiendo que son una sociedad que se dedica pues, a gestionar patrimonio, etcétera, que no era la intención de estas ayudas subvencionadas. La siguiente pregunta que tenemos es relacionada con todo el tema del turismo activo. Como comentaste antes, esto sería objeto de una nueva convocatoria de subvenciones, que es el motivo por el que no aparece en el epígrafe. Sería ¿Qué epígrafe es? 967.2. Turismo activo. 967.2. El 967.2 tengo que verlo porque creo que es el que va a ser objeto de corrección. Bueno. Un autónomo que está por baja de IT puede solicitar la ayuda. Sí demuestra la bajada de pérdidas en ese momento, ¿no? El segundo semestre del 20 con el segundo semestre del 19. No tiene nada que ver la baja, está de alta en el IAE y está de alta en el RETA, ¿vale? Esta misma persona, no, perdón, otra persona pregunta, ¿las ayudas municipales, Cabildo, Préstamo, ICO y Gobierno de Canarias son compatibles con esta subvención? Y creo que quería añadir y los préstamos, pero no estoy muy segura. En esta cuestión nos han llegado bastantes consultas acerca de la del Cabildo de Tenerife, y para determinar si una subvención es compatible con otra debemos analizar si es el mismo coste subvencionable en el mismo periodo. Para el caso del Cabildo de Tenerife, si no me equivoco, lo que subvencionaba era el cierre durante el periodo del confinamiento, por lo que ni el concepto ni el periodo sería el mismo. Lo que cada subvención habría que estudiarla al detalle, por así decirlo, porque sí que cada ayuntamiento ha sacado la suya propia. De acuerdo, gracias. Siguiente pregunta. La subvención indica que excluye a las empresas que ya estuvieran en crisis el 31 de diciembre de 2019. ¿Podrían explicar el criterio tanto para sociedades como para autónomos? ¿Quién podría responder a esta pregunta? Sí, eso es una exigencia del marco temporal. El marco temporal de la Unión Europea, como habrán leído, porque se habla mucho de él, amplía lo que son ayudas de minimis y trata de favorecer a las empresas que ahora están recibiendo muchas ayudas para evitar
que una sobrecompensación pues, pueda generarles problemas, es decir, que no puedan recibir una subvención. Estamos hablando de un concepto estricto, es decir, que estén en concurso de acreedores, que estén en quiebra, ese tipo de situaciones extremas. De acuerdo. Estaba mirando el 967.2, el que está en proceso de corrección de errores. Eso quiere decir que entonces sí entraría. No puedo garantizarlo porque Claro que de corrección de errores, pero que efectivamente era un epígrafe que estaba en el listado que iba a gobierno y por problemas pues, de tipo mecánico, de prescripción, etcétera, se quedó fuera y no debió estar fuera. Correcto. Siguen preguntas respecto a colectivos en concreto. En este caso es el colectivo economista, que parece ser que se ha quedado fuera de las ayudas, al margen del porcentaje de caída que tengan sus ingresos. ¿Qué criterios concretos se han elegido para excluir en este caso a los economistas? Igual que con el resto de sectores, la Consejería de Hacienda es la que hizo el estudio de costes simplificados a través del ISTAC y trabajaron con la Agencia Tributaria Canaria analizando las caídas de facturación en IJIC y de ahí se tomó las decisiones que generaron pues, la existencia final del listado. Tanto para unos como para inclusión como para exclusión. Estoy viendo que las siguientes preguntas están repetidas. Si puedes ir siguiendo tú, Antonella, para comprobar. Sí, yo había detectado por aquí una de Noemi que traslada en el listado de grupos de actividades, perdón porque se me ha movido, en el listado de grupos de actividades se ha dejado fuera el comercio al por mayor, actividad altamente afectada por la crisis y vinculada directamente con la hostelería y la restauración. ¿Está previsto que se beneficien en otro bloque de ayudas? En caso negativo, ¿cuál sería el motivo por el cual se han quedado fuera? Repetir lo mismo que comenté hace un momento, que es un trabajo que hizo a través de la encuesta de costes simplificados la Consejería de Hacienda, bueno, lo acabo de comentar, y de cualquier forma los que estamos aquí estamos a un nivel técnico y pues decisiones políticas que se puedan haber tomado, de listados, etcétera, etcétera, pues a nosotros sinceramente no nos sobrepasa. Yo creo que eso no... argumentarles nosotros, yo les puedo hablar del estudio de costes simplificado, pero más allá de la toma de decisiones finales, pues no sabría. No creo que estemos ni siquiera habilitados para ello. Todas las preguntas que van, ¿por qué este sector sí, este sector no? Pues esa es un poco la respuesta estándar, ¿no? El Consejo de Hacienda hizo ese estudio, se tomaron esas decisiones, a partir de ahí, pues unas actividades entraban y otras no. En el caso del turismo alojativo, pues sí, sé que hay un trabajo para sacar una convocatoria específica. Perfecto, muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Ariel Sánchez, que dice que atendiendo las instrucciones, para calcular el tanto por ciento de reducción de facturación, se puede hacer por dos modos, comparando los 420 de los segundos semestres del año 2019 y 2020, o bien usando el 50% del dato de volumen de operaciones del modelo, 425. Evidentemente, el resultado de hacerlo por un método u otro puede variar considerablemente. ¿Pueden usar el que más le convenga? No, el artículo, si se lo releen, dice sistemas preferentes y alternativos. Es decir, una empresa que tiene 420 tiene que ir por 420. O sea, es preferente el 420 y van siendo alternativas a medida que nos vamos teniendo esos documentos acreditativos. Es decir, discutimos si el 425 al 50%, pero para casos de empresas exentas en IJIC que sí que hacen declaración de volumen de operaciones en 425, como por ejemplo las empresas exentas por volumen de operaciones, puede ser una alternativa si no tienen una contabilidad. Ahí, en el caso de una empresa tributaria con 420, tiene que presentar los 420. Es preferente el primer documento que nos encontramos en la lista. Si el 425 estaba previsto para, por ejemplo, las empresas que están acogidas al REPEP, que como bien dice Ernesto, no tienen que presentar los trimestrales, pero si pueden presentar el 420, obviamente es preferible. Y el orden que establece el artículo es. Antonella, ¿se puede ver la siguiente? Sí. Yurena Fernández traslada.
Empresa de alta en diciembre de 2019. ¿Tendría derecho a la subvención cumpliendo el requisito de pérdidas comparando diciembre de 2019 con diciembre de 2020? En ese caso, ¿cómo se rellenaría el anexo? Ya comentaron previamente que sí, pero yo creo que la duda fundamental es cómo se rellenaría el anexo. Yo a las personas que me han llamado con la misma duda he dicho que rellenen el anexo con el volumen de facturación que tuvieron en ese mes comparado un año con el otro y que si bien expliquen que solo se refiere a un mes para nosotros tenerlos en cuenta y saber que después la documentación que va a presentar es solo de ese periodo. De acuerdo. Creo que una de las condiciones dice que ante 2019-2020, pero no respecto. Creo que esta es igual. La de Pino Ester dice una de las condiciones dice que debe haber estado de alta en 2019 y 2020, pero con respecto al 2019 tiene que ser el año 2019 completa. Ya estamos diciendo que no. Vale, una pregunta que traslada a Ana. En las bases se contemplan múltiples condiciones relativas a posibles incumplimientos y al posible reintegro de las subvenciones. Creo que esto hasta ahora no se había preguntado. Traslada. Sin embargo, no se contempla que haya que justificar las inversiones en alquileres, seguros y suministros. Esto quiere decir que sí hay que tener estos gastos justificados, aunque sea internamente en la empresa. Por ejemplo, una empresa que no tenga alquiler de local no va a poder justificar el importe que sea necesario. ¿No podría ser beneficiario de esta subvención si resultara beneficiario y después revisarán su documentación? Esto ya se trasladó. Sí, es una cuestión de lo que les comentaba al principio, que estamos en un estudio de costes simplificados teóricos de costes y lo que es verdad que dice que hay que conservar la documentación, porque estamos hablando de capital circulando. Obviamente la subvención para capital circulante no la podemos desviar fuera del circuito de una empresa, eso es a lo que se refiere, es decir, cuando si hubiera un control, no se les va a pedir facturas de los gastos fijos de la relación esa que aparece en el decreto ley, pero sí, obviamente, que haya sido inyectada en la empresa. Perfecto, gracias. Íñigo, no sé si has detectado otra que... Bueno, son algunas más o menos sencillas que no estoy seguro si han sido contestadas ya. ¿Las pymes sin asalariados pueden participar en la subvención? ¿Las pymes sin asalariados pueden participar en la subvención? ¿Qué pyme puede subsistir sin mano de obra, ya sea el administrador que esté cotizando y haga algo? No sé, me parecen casos un poco extremos. Puede que existan casos así. En teoría, el único redondeo que tenemos previsto es el del autónomo sin empleo, que va por la unidad. Es decir, pero en el caso de las sociedades mercantiles que no tengan trabajadores ni administradores cotizantes que hagan el trabajo, ¿qué actividad puede ser esa? Pues no, a mí no se me ocurre, sinceramente. Si hay alguien, tiene que haber alguien que desarrolle la actividad, porque ese listado de actividades subvencionables son actividades reales. Es decir, ¿cómo se puede desarrollar una actividad real de alta necesidad sin nadie que la ejerza y la impulse? Pues, bueno, si hay algún caso, pues estamos abiertos a estudiarlo. No sé qué opinan Aridian o sobre todo. Sí, yo creo que esto también se relaciona un poco con la pregunta que nos hicieron antes del administrador, es el único que trabaja. Si tienen algún medio de certificar o de verificar de que efectivamente ese administrador, que no cuenta como un asalariado en los informes de la plantilla de trabajadores, efectivamente trabaja, pues se le computaría. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, yo creo que sí. Estamos viendo mucho ahora las preguntas. Sí, es que hay personas que plantean varias preguntas juntas, muchas de las cuales ya se han ido respondiendo. Aquí tenemos una pregunta, por ejemplo, de Obdulia. Se mueve mucho. Las empresas que recibieron ayudas por COVID-19, cese de actividad o mantenimiento de empleo, ¿pueden solicitarlo? Sí, no tiene nada que ver, pues el cese de actividad, como dije antes, es una prestación y las que recibieron nuestra ayuda, la del Servicio Canario de Empleo, que me imagino se referirá a esa, es por un periodo diferente.
Es decir, el periodo subvencionable, de alguna manera, como dijo Aridian antes, una de las maneras de ver las exclusiones entre ayudas es el periodo subvencionable, y este es un semestre del 20, el segundo semestre del 20 con el segundo semestre del 19. En aquel caso creo recordar que era desde el inicio de la pandemia hasta el final fue un mes y medio nada más. Creo que era desde el 14 de marzo, un mes y medio. Exactamente un mes y medio, con lo cual no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y siempre recordar que las empresas tienen que seguir de alta. O sea, no, si la empresa está de baja absoluta a nivel tributario o administraciones públicas, pues no podría optar a la subvención. Estamos hablando de eso. Antes Íñigo comentaban que sí, el ICO es un préstamo reembolsable que tiene unas condiciones especiales e incluso computa por minimis por el coste del aval que me ahorro, porque es el Estado el que me avala, pero tampoco tiene un problema de incompatibilidad con esta otra, por ejemplo, entre otras muchas, ¿no? Ahora vendrán ayudas del Estado, pues si esas ayudas del Estado están vinculadas a costes fijos, pues habrá que analizarlas, pero ahora mismo no sabemos cómo se van a desarrollar. De acuerdo, gracias. Plantea Sofía, creo que esta pregunta no ha salido. Para las subvenciones de la línea 2, ¿existe obligación de mantenimiento de empleo? En caso de que así sea, entendemos que no se podrían realizar despidos, pero se podrían hacer bajas por finalizaciones de contratos o bajas voluntarias. La única obligación que establece el decreto es permanecer en alta en la actividad durante 6 meses después del decreto. No se establece nada del empleo, si no me corrigen mis compañeros. El empleo, lo que se hace, como dije antes, es referenciarlo a 31 de diciembre de 2020 para poder computar la ayuda, pero no hay una obligación de mantenimiento de empleo expresa, porque estamos hablando de costes fijos, y lo que tratamos es que la empresa, incluso si se fijan, están incluyendo como asalariados a los trabajadores en ERTE, porque no están de baja de la empresa. Estamos lanzando el salvavidas, entre comillas, tratando de minimizar las exigencias, y los 6 meses de mantenimiento es a partir de la publicación del decreto ley. Así que una vez que reciban el pago de la ayuda, pues probablemente les queden, si todo va bien y pagamos en 2 o 3 meses, pues les queden 2 o 3 meses de mantenimiento. Esa es un poco la idea que subyacía a todo el sistema. Gracias. Yo creo que en relación con el aspecto que comentaba Aridian del mantenimiento de la actividad, Beatriz traslada cómo y cuándo se presenta la acreditación del artículo 16 de la obligación del mantenimiento de la actividad. En el decreto viene el periodo concreto, creo que hace alusión a los 7 meses después, o sea, una vez finaliza el periodo de 6 meses, tendrían un mes para presentar ese informe del impuesto de actividades económicas a través de la sede electrónica por el mismo medio en el que presentaron la solicitud. En el caso de la línea 1 es distinto, ¿verdad, Emiliano? A los 7 meses hay que presentar otro documento. La vida laboral, sí, Eso. efectivamente. Hay que estar atentos porque nos pasa muchas veces que las empresas reciben el dinero y deben mantener el foco en que hay que presentar ese documento, porque es indispensable para poder mantener y que no haya problemas de reintegro, etc. De todas maneras son datos intermediados en ese caso, y si autorizan, pues nosotros lo podemos recabar. No, correcto. Gracias. Carmen plantea, ¿la solicitud debe hacerse con el certificado digital del interesado o lo puede presentar su asesoría con un certificado de colaborador? Yo, ahora Emiliano comentará, yo ya he recibido esa pregunta porque es que si se fijan, como comenté antes, que lo comenté, hemos evitado tener que pedir escrituras y etcétera, etcétera. Entonces, a cambio de eso, estamos exigiendo que entre comillas, que sea el interesado el que solicite la subvención. No sé si hay manera de que los asesores, si les van a apoyar de alguna manera, puedan rellenar los borradores en la sede electrónica y después sea el empresario que firma, pero sí lo tiene que presentar directamente. No sé, Emiliano, si tú lo... Sí, en ambos modelos creo que está previsto el representante legal, pero la práctica es lo que está diciendo Ernesto, es bastante complicado, a no ser que se demuestre que el representante está autorizado a su firma digital, ¿sabes? No sé. En el Vamos a mirarlo con un poquito de detenimiento, sí, y lo hablamos con las cámaras y cerramos, porque sé que es un tema que preocupa sobre todo a los asesores, ¿no? Y las empresas más pequeñas que no tienen medios para...
Aquí hay una pregunta para Emiliano, que tenemos varias relacionadas con la temática. Y es el tema de cuando un autónomo no tiene un local fijo, si puede acceder a estas subvenciones. Ya lo ha explicado Ernesto ampliamente, es decir, el estudio de coste simplificado es un tema es un estudio teórico. Puede perfectamente, cualquier autónomo tiene un gasto de telefonía, por ejemplo, ¿sabes? Es decir, en la cuota autónomo, ¿me entiendes? Sí, sé que no estamos acostumbrados a los sistemas de costes simplificados. El Servicio Honorario de Empleo más porque trabaja con fondos sociales europeos. Esto es una ayuda FEDER para capital circulante, que es la primera vez en la historia que se hace, con lo cual los asesores muy probablemente estén encontrándose con las dudas que les genera el sistema de costes simplificados. El sistema de costes simplificados lo que trata de evitar, como comenté, es que las pymes y ONG, porque está pensado el sistema de costes simplificados para ellas también, el coste indirecto que supone el papeleo, las facturas, etcétera, etcétera. Con lo cual, el coste simplificado tiene esa gran ventaja, pero tiene el inconveniente de que, en el fondo, es un sistema de costes pues, teóricos y simplificados. Habrán empresas que queden infracompensadas y otras sobrecompensadas, pero el sistema funciona así. Y pensamos que era la mejor fórmula para salir adelante sin tardar, pues ya les digo que creo que es una convocatoria inédita. Si tuviéramos que mirar factura por factura, con 20, 30, 40.000 solicitudes que vamos a recibir, quiero que sean conscientes que eso va a pasar, podríamos tardar años en resolverla, con lo cual esta era una fórmula que nos parecía adecuada para sacarla adelante, porque las empresas necesitan el dinero ya. Pensábamos que salíamos adelante en octubre y esto se ha retrasado. Esperemos que ya sea la definitiva y que en verano podamos sacar la cabeza del hoyo y que el dinero llegue ya en 2 meses, 3. Vamos a tratar de sacar como es concesión directa, incluso antes de que acabe el plazo de solicitudes. Si las cámaras logran sacar adelante el proyecto, poder empezar a sacar una primera oleada de pagos en las primeras cientos o miles de solicitudes y en oleadas, como dijo Emiliano, de 15 días, 2 semanas, 3 semanas, poder ir pagando para que pueda llegar el dinero lo antes posible. Sí, ya vamos a ir acabando, vamos a ir buscando una pregunta diferente. En este caso, no sé si se contestó en la presentación, que nos preguntan si la línea 1 se presenta por sede de empleo, ¿por dónde se presenta la línea 2? Y además añaden que sí podríamos enviar los enlaces. Esto si ustedes nos lo hicieran llegar, nosotros podríamos compartirlo con todas las personas inscritas. Y cualquier otro documento o información que consideren de interés. Vale. Está la sede, el enlace de la sede, que bueno, me puedo equivocar, pero está en el decreto ley, ¿verdad, Ari? Sí, en el decreto de ley sale la sede donde pueden encontrar los anexos. Sí, el canal, el aplicativo por el que presentarla, y nos preocuparemos de destacarlo para que no haya ninguna confusión y las empresas puedan presentar la solicitud sin mayor problema, como les comentó Emiliano. Es importante no presentarla por un registro general, es obligatorio presentarla por los registros electrónicos y elegir de la línea 1 a la línea 2 adecuadamente. Eso, o sea, que no que lo presente por el registro electrónico tampoco, sino por el procedimiento. Entonces, como dice Ernesto, lo vamos a destacar en cada sede electrónica que está en el decreto, destacamos el procedimiento por el cual se solicita, ¿vale? Si les parece correcto, a todas las personas que se han inscrito en esta jornada y que nos están siguiendo ya sea a través de Zoom, ya sea a través de YouTube, les podemos mandar los enlaces tanto al decreto como a la sede, como cualquier esta pequeña aclaración que sea conveniente realizar y alguna duda que haya podido quedar sin resolver. Sí. Pues no sé, Antonella, ya son las 12, no sé ya si... es la hora, sí. Un tema más que quedará por ahí importante, entre las preguntas. Hemos recibido más de 200 muchísimas preguntas que no vamos a poder dar respuesta ahora mismo. Y si además ustedes añaden que habrá disponible un teléfono gratuito de las cámaras al que la gente pueda dirigirse, pues yo creo que en ese sentido habrá respuesta por parte de... Sí, lanzarles tranquilidad, porque
a través del estudio de coste simplificado, el ISTAC nos hizo una estimación de las empresas que van a poder optar a la subvención y ahí creemos que hay fondos suficientes, así que no es desesperante poder entrar el día 1, el día 2, el día 3, sino ir poco a poco, recopilar la información, tener las cosas claras y las cámaras van a hacer una labor, de hecho ya la están haciendo, ya están recibiendo cientos de llamadas nosotros y ellos para aclarar las dudas. El teléfono 900 pues, va a ser una ayuda porque ellos van a tener un call center y van a poderlas atender directamente y vamos a tener una comisión de seguimiento en los que estamos todos y vamos a ir cerrando estos criterios que algunos se cerrarán en cuanto arranque la convocatoria porque surgirán dudas y problemas específicos de cada sector, ¿no? Como comentaron los compañeros del sector del taxi, tratar de aquilatar la respuesta y que puedan optar a la subvención sin mayor problema. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por ocuparse de la gestión y a los compañeros.